Creo que es importante poder conocer los distintos periodos de la música occidental y compararlos entre ellos, para así comprender mucho más lo que significa la música para el ser humano y para la sociedad, y también tener una visión más objetiva y analítica con respecto a nuestra propia época y a la música que aquí se da. Gracias a la existencia de la escritura, tenemos el privilegio de conocer compositores y obras que ellos hicieron hace muchos años y que hoy en día aportan todavía a la música que existe y que han ido aportando a los compositores que siguen, porque cada uno ha sido influencia para los siguientes. Además de esto, hay varios compositores que se han encargado de explorar nuevas herramientas para la interpretación y para la composición, las cuales han ido dejando a las futuras generaciones. Creo que para alguien que es un creador de la música resulta de gran utilidad estudiar la historia de la música occidental, porque así puede identificar elementos que quizás no son muy comunes hoy en día, pero que pueden ser bastante aplicables a la hora de crear. Asimismo, puede comparar cómo las cosas sociales influían en la creación de la música y asimismo apropiarse de los eventos sociales actuales para influenciarse por ellos y crear cosas alrededor de esto. La obra que más me llamó la atención y que más me impactó fue la balada número 1 en sol menor de Chopin. En lo personal siempre he tenido mucha cercanía a la voz y a la palabra, tanto en la música como en el teatro, que yo también hago teatro, y me sorprendió cómo a través de esta obra musical Chopin fue capaz de expresar un sentimiento tan profundo, tan intenso como lo es el sentimiento del exilio. Sin utilizar una sola palabra, él logra transmitir toda esa nostalgia a través de esta obra y logra que su música tenga una narrativa. Creo que no había experimentado esa sensación con ninguna otra de las obras que escuché durante el curso y me dejó marcada, y creo que me aportó en cuanto a que ahora yo me puse como reto en las creaciones musicales que haga, tratar de acudir menos a la palabra y explorar más la narrativa de la propia música en sí. Pues desde la aparición del ser humano, desde ahí hasta acá han habido un montón de transformaciones, pero las que me parecen a mí las más significativas, primero la aparición de la escritura, porque gracias a esto se pudo tener memoria de las composiciones y ya se podían conservar a través del tiempo. Antes la música era más de transmisión oral y pues esto se prestaba mucho para transformaciones, para que no hubiera como una idea fija de las composiciones. Pienso que eso fue fundamental para que la música pudiera conservarse y también innovar en las maneras de hacer música. Hay algo que también me parece muy importante de esta época, y es que gracias a que hay una mayor conciencia en cuanto a la igualdad de género y también a que existen los métodos anticonceptivos, hoy en día se conocen mujeres compositoras e intérpretes mucho más que en épocas pasadas. De hecho, estoy segura que en ninguna otra época existieron tantas mujeres músicas como hoy existen. Otra cosa que también me parece importante en la historia de la música occidental es cuando la música empieza a desligarse de la iglesia, porque si bien mientras la música era dependiente de la iglesia, estaba limitada, bueno, también hubo obras bastante destacables, avances bastante destacables dentro de esta limitación. Sin embargo, cuando la música se separa de la iglesia, hay muchas más posibilidades de temáticas, de creación, porque ya no está limitado porque o esto es pecado o esto no habla de Dios, sino que el ser humano tiene un abanico de posibilidades enormes. Que si la música evoluciona, yo pensaría que eso depende de cómo uno lo vea. Si estamos hablando de aspectos técnicos, creo que sí evoluciona la música. Necesariamente, a medida que avanza el tiempo, también avanza la construcción de herramientas, la tecnología, y todo esto aporta a la creación musical. Pero si lo vemos desde el punto de vista creativo hasta espiritual, podríamos decir que no necesariamente está relacionado con una evolución con el transcurrir del tiempo, porque hay muchas dudas si comparamos la música que existe ahora con la música que existe antes en cuanto a esa evolución.
Considero que la música siempre es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Si hablamos de la música comercial de hoy en día, es bastante paradójico que antes, existiendo menos recursos, la música era mucho más elaborada. Estudiar la música occidental me ayudó a ser menos verdugo con la música comercial de mi época, porque considero que la música no se puede planear, no puede haber como un dictador musical que diga la música tiene que ser de esta manera y punto, sino que las cosas se van dando naturalmente según lo que la sociedad acepta, según lo que nace producir. Entonces, nos guste o no, la música que existe hoy en día y que es comercial es un reflejo de nuestras necesidades y lo que somos actualmente como sociedad. Claramente, hablando de la música que no es tan comercial, existen quienes exploran todas las herramientas que existen hoy en día a nivel musical, a nivel de producción, de interpretación, y le sacan el mayor provecho. También son estudiosos de la música que ya existió, toman elementos de esta y los fusionan con lo que existe hoy en día, y asimismo también hay cosas muy interesantes que probablemente van a ser destacadas de aquí a unos años y van a ser las cosas que se estudian y que no son efímeras como muchas de las producciones de hoy en día.